Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast La Hemeroteca. Estamos aquí con Ismael Contreras, Jesús Moreno y Mucho como me gusto. dijeron que no me presentaba, Edgar Castillo. Su Ah, servilleta, el mismísimo. el mismísimo Edgar Castillo. Un gusto, un El que gusto. jugaba en Tigres y El Rayados. que no deja ninguna parte del Que cuerpo bien, nunca, va. nunca valió madres. Yo tampoco, pero pues se perdió. Ahí lo intentamos. ¿Te porras? Ahí les va. Cuando hablamos de América Latina, normalmente se habla de países que fueron conquistados, saqueados, a los que se les inculcó la religión, costumbres y que durante muchos años fueron tratados como una raza inferior por países europeos. Que incluso estos países colonizadores se peleaban por territorios de Latinoamérica, como es el caso de las Islas Malvinas. Pero esta vez les hablaremos de una operación que fue apoyada por un país que no es europeo y que afectó a miles de latinoamericanos. Una operación que apoyó a los gobiernos militares a través de golpes de Estado, que perseguía a todos aquellos que se les opusieran con cualquier movimiento contrario a sus ideales. Así que hoy les vamos a hablar de la Operación Cóndor. Ok, muy bien. ¿Qué me cuentan de este tema? No. Ilústranos, Ismael, Yo solamente conozco la canción. la- La de... Ay, eso no fue un pedo. La de Residente. y Chuy, Hasta ahí llega mi conocimiento. Calle 13. Bueno, Ok. ahí todavía la calle 3. y Chuy, pues tú me ayudaste un poquito con este del tema, pues ya estás ahí. Qué Sí, raro, ¿no? Pero lo que me quieras contar. No, pues antes de investigar tanto del tema, también salió una parte por la canción que menciona la Operación Cóndor y... ¿Por qué me lo quitaste? para que no se ponga en la mesa. Ah. Que menciona la Operación Cóndor y se me hizo raro que lo mencionaran como algo de que nos habían invadido o algo así. Y yo dije, ¿en qué momento nos invadieron? Bueno, cuando no, pero... Ajá. Dije, como para que sea toda América. Y pues investigué un poco y he leído algo así de que pues se apoyó a dictaduras militares y que se hizo un desmadre. Todo con billete de Estados Unidos. Financiado. Sí, básicamente lo que sabía que les dieron como que vía verde, vía libre. O Ajá. luz verde, como lo quieras ver. Hasta a los dictadores de esa época. Que muchos se escudan en eso, ¿no? Que Estados Unidos dio luz verde, Sí, pero sí, pues, sí, sí. tú estás en tu país. No O sea, tienes por qué esperar a que Estados Unidos diga, "Haz esto". Básicamente te excusas diciendo como si hubiesen roto tu soberanía. Sí. O sea, es ridículo. Pero es lo que sabía. Nomás eso. Ahí- Ya sabemos que yo. Primero, les quiero decir qué es la Operación Cóndor. Fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores. Qué raro, Estados Unidos. Wow. Matando, estabilizando países. ¿Quién lo diría? Y como comentario, Estados Unidos hacía esto porque quería evitar algún hecho como el que ocurrió en Cuba con la crisis de los misiles. Que la crisis de los misiles básicamente fue una guerra fría que también tuvo con Cuba. Porque la URSS se alió con Cuba por ser Comunista. comunista y puso misiles ahí. Estados Unidos también tenía misiles en Europa. No recuerdo si era en Italia y en otro país, no recuerdo en dónde. Pero también tenía misiles ahí. Entonces Cuba dijo, si tú tienes misiles aquí, yo pongo misiles en Cuba. Entonces Cuba sí quería atacar a Estados Unidos, sí quería que hubiera guerra. Pero Estados Unidos y Rusia llegaron a un pacto, a un acuerdo. Y los dos retiraron los misiles. Pero este fue uno de los momentos que más cerca estuvo la Guerra Fría de empezar. De estallar. Ajá. Entonces, ahora sí, conociendo de qué va la operación, vamos a adentrarnos de lleno en el tema. El entorno en el que se llevó a cabo esta operación fue durante la llamada Guerra Fría, como lo comentamos ahorita, que Estados Unidos tenía con la Unión Soviética, o mejor conocida como la URSS. Mientras esta tensión existía entre estas dos potencias mundiales, en Sudamérica empezaban los golpes de Estado. A mí lo que me hace súper irónico esa guerra es que, como siempre, pues Estados Unidos tiene mil fotos mil películas de el estadounidense peleando contra el ruso gigante, pelo güero. Ya sea Iván Rocky. Drago. Iván Drago y Rocky, ¿no? Es Lo que que iba a es decir yo. el ejemplo más claro, cómo te ponen Apollo Creed con la bandera y los leones, todo eso, y lo te pone Iván Drago así, grandote, metódico. Es lo mismo que siempre hacen, o sea, tienen como mil películas de la Guerra Fría, y fue un conflicto que realmente nunca detonó con americanos atacando A rusos. rusos. Ajá. Siempre era como que vamos a un país tercermundista y agarras tú a los de izquierda y a los de derecha y los peleamos así, Sí. como si fueran perritos. O sea, ellos en sus oficinas sentados y los
países afectados eran los tercermundistas. Sí, o sea, pasó en Vietnam, pasó aquí en Ajá. Sudamérica, pasó en África, era como que agarramos a Pedro contra Juan y los peleamos y nos reímos. Como los morrillos de la escuela, no, tú peleate con aquel otro, y nosotros te vemos. Como si, haz de cuenta que el maestro agarraba a dos niños y los ponía a pelear, fue lo que pasó. Sí, Qué divertido. nos moviste los libros. Ah, se van a quedar los libros, cuidado. El primero en 1954 con Alfredo Stroessner, en Paraguay, donde derrocó al presidente Federico Chávez, que era de su mismo partido. Alfredo fue elegido para ser electo de la presidencia, en donde sin ninguna oposición fue elegido presidente el 11 de julio de 1954. Y como un dato curioso, Alfredo Stroessner fue fue reelecto varias veces y por razones turbias siempre volvía a ser el ganador. O sea, quién sabe qué habrá pasado ahí. Momento PRI. Momento- Partidos políticos de México. Sí. Ay, Después de este golpe, le siguió en 1964 en contra del presidente João Goulart en Brasil, ya que en Goulart vieron un presidente que mantenía una relación con los países soviéticos, hecho que no le gustó a la opresión de derecha. Oposición. Oposición de derecha, y mucho menos a Estados Unidos, que como respuesta empezó la operación Brother Sam, o en español, Hermano Sam, hermanos. para asegurar que el golpe de Estado se llevara a cabo con un saldo positivo para sus intereses. Después de esto, Goulart huyó refugiándose en Uruguay y quedando a cargo Humberto Castelo, el primero de varios dictadores que tuvo Brasil durante este periodo. Aquí quiero mencionar algo curioso, que en lo que estoy investigando, Goulart al parecer tuvo una muerte medio misteriosa, que se supone, o sea, en los archivos está que había muerto por infarto. En los primeros archivos que salieron. Sí, si mal no recuerdo fue al tercer año de su exilio, es que Quito con la operación Cóndor como tal no había empezado en su fuerte. Con los golpes de Estado se fue estructurando como que ya estaba Estados Unidos detrás, ya maquilando. Sí, Y que... Estados Unidos entró junto, haz de cuenta, con los golpes de Estado, porque él empezó a financiar primero en Paraguay, y luego se fue a Brasil, y luego se fue a Bolivia, o sea, empezó él, con sus intereses, como aquí la Operación Brother Sam, a apoyar a los golpes de Estado, para que no hubiera oposiciones, como por ejemplo aquí João Goulart, pues era de izquierda, entonces pues los apoyaron para que no hubiera países comunistas, porque él tenía relaciones con los comunistas. Pero te digo, entonces Goulart se supone que dicen que muere de infarto. Ya después empiezan con que... O sea, sale información ya después de años que a lo mejor... O sea, está entre lenguas, entre rumores que lo envenenaron. Entonces, exhuman el cadáver, lo investigan, hacen 1000 estudios y hace como 2 años apenas ya sacaron una conclusión. No saben si está envenenado o no, porque pues ya pasó demasiado tiempo, ya se expuso muchos químicos al cuerpo, se hicieron muchas pruebas, y ya es como que ya hicimos tanto mugrero que ya no sabemos qué pasó. Y al final la gente dio la razón de que lo había envenenado, porque era algo sospechoso de que pues cuando empezó todo eso de empezar a matar a políticos, él muere de un infarto misteriosamente, y que existiera entre lenguas eso de que lo habían matado. Y además porque dicen que la sustancia que primero encontraron con el que lo habían matado no está registrado con un veneno, porque era una sustancia que apenas se empezó a fabricar en América Latina. Entonces, pues los países primermundistas y todo eso no tienen un registro fijo de esa sustancia. Y más aparte que se refugió en Uruguay, que era otro de los países. Sí, Uruguay fue de los más graves en de la realidad. operación. Ajá. El siguiente golpe que se llevó a cabo fue el de Bolivia, en 1971, encabezado por Hugo Banzer, que en realidad fue hasta su segundo intento, ya que en el primero falló y se le detuvo por un breve tiempo. Empezó su mandato el 21 de agosto del mismo año. Una de las primeras cosas que hizo Banzer fue de ilegalizar los partidos políticos. O sea, para que no hubiera... Matar la competencia. Ajá, no hubiera competencia. Wow. Hugo Banzer fue elegido posteriormente presidente de Bolivia. O sea, después de que terminó su dictadura, fue elegido otra vez presidente. Eso muestra la clara realidad de Sudamérica, de que no aprendemos. O sea, bueno, nosotros no somos sudamericanos, Ujú. pero en cuestión de elección política no aprendemos. Es como, por ejemplo, en Cuba o Venezuela, que son los casos que puedo dar ahorita, es como... votamos por este partido y nos da nuestra madre, y luego votamos bien las elecciones y vuelve a ganar ese partido. Y es como que, una de dos, hay mucha corrupción de por medio, que puede ser totalmente, o que realmente no aprenden de sus errores. Porque
Es que yo creo principalmente que todo eso es porque él aprovecha al gobierno que el pueblo está tan débil como para enaltecerse ellos y meterle sus ideas. No sé, es algo extraño, pero... Se van a los donde están los baches con agua, ¿verdad? Y se los pisan adrede. Campañas Qué políticas. raro ejemplo, pero tiene razón. Entonces yo creo que con Hugo Banzer pasó lo mismo. De La que... gente dice, ese es su buen Eso es partido. sí. Le siguieron Uruguay y Chile en 1973, empezando primero Uruguay el 27 de junio, cuando el presidente Juan María Bordaberry Arocena disolvió la Cámara de Senadores y Representantes, creando el Consejo de Estado, iniciando así la dictadura cívico-militar. Posteriormente, Chile hizo lo propio el 11 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron del poder a Salvador Guillermo Allende Gossens, quien fue un presidente socialista, quien mientras el golpe de Estado sucedía, él se suicidó en el Palacio de la Moneda, estableciendo así una junta militar encabezada por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, El gran Pinochet. el famoso Gran Pinochet. Augusto Pinochet. Y por último, el golpe de Estado de Argentina, que aunque para ese entonces ya había empezado un año antes de la Operación Cóndor, es igual de importante, ya que Argentina terminaría siendo uno de los principales partícipes dentro del plan. Este golpe ocurrió el 24 de marzo de 1976, encabezado por José Rafael Videla, en contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Después de 5 días, el 29 de marzo, Videla fue elegido presidente de la nación. Creo que... bueno, para cuando Argentina se unió ya había empezado, si no recuerdo, la Operación Sí, Cóndor, ¿no? empezó en el 75. Entonces él ya había empezado y Argentina fue el que llegó tarde. Y aún así empezó también con un golpe de Estado, como todos los demás. Era como el tren de ese tiempo, ¿no? Según golpe Sí, de como Estado. el mame, ¿no? Como... Era como Hay de la una- moda, vamos a un golpe de Estado. Hay un mame, hay una moda. Vamos a hay que matar hacer- al Nada más porque no había presidente. TikTok, sino también lo grababa. Se hubieran hecho en más países, no nada más en esos. Sí. No fue un mame que nomás llegó hasta ahí. Hubiera sido gira mundial. Después de los golpes de Estado que sucedieron por toda Sudamérica, se estableció el Plan Cóndor el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, entre Manuel Contreras, actual jefe de la Policía Secreta de Chile. Secretaria de la policía, sí. Ya con su máquina de escribir. Ah, Policía Secreta de Chile, en las siglas DINA, y los líderes de los servicios de inteligencia de los países antes mencionados. Un año después, en 1976, la DINA y la CIDE, que eran las siglas de la Policía Secreta Argentina, lideraron el Plan Cóndor. Algo de también importante de esto es que Brasil no tuvo representantes en la reunión, pero aún así fue partícipe De los desmadres que en el hicieron. Cóndor. Ajá. O sea, ¿Cómo no, no? no estuvo ahí en la reunión, pero como quiera fue. Pero igual hacía... Ajá. Es que soy brasileiro. Sí. así Yo creo que era. no entendía lo que decían y pues no fuera. Le mandaron la invitación y no lo entendió. Simón. Las dictaduras inyectadas económicamente por un Estados Unidos paranoico por la cada vez más inestable Guerra Fría fueron reprimiendo brutal y sistemáticamente todas las formas de oposición, apuntando tanto a integrantes de grupos armados de izquierda como a líderes políticos, docentes, estudiantes, periodistas, dirigentes sindicales y actividades políticas y sociales, que tienen en común buscar un trato más justo en el mundo laboral, político o estudiantil, ideales similares a los manifiestos de izquierda de los cuales la URSS planteaba sus ideales. Entonces, o sea, yo realmente creo... Bueno, no sé, es que Estados Unidos también es bien sádico. Pero yo creo que... Es que como que lo disfraza más, porque ya nos hemos dado cuenta a través del MK Ultra y ahora a través de esto, que tiene sus operaciones, pero hasta que no hay un error se salen a la luz. Sí, no, pero yo me refiero en plan de que... Yo creo que les dijeron, ok, contrólame a la oposición de izquierda para que no salga de control en estos países. Y yo te apoyo. Y yo creo que de ahí los gobernantes, bueno, dictadores, agarraron la excusa para una marcha de estudiantes así, decir, son opositores y vamos a matarlos. Y pues eran estudiantes, o sea, eran morros de 20 años. Que bueno, ya vimos en Sarajevo que Ajá. no ocupas tener mucha edad para Y- hacer un desmadre. Y en Mao Zedong, que los estudiantes fueron los que le volvieron Sí. a llevar al poder. Pero a lo que voy aquí es que yo siento que sí, o sea, está bien, Estados Unidos fue el que maquiló todo. Yo creo que también los dictadores pusieron mucho, De su parte, ¿no? sí, o sea, como para exagerar la situación, vamos a aplastar a todos porque tenemos O- permiso de mi tío. O tal vez a alguien que estaba
contra de ellos, no fuerza de la oposición de izquierda, O sea, algo personal. sino algo personal, pues también pudo haber inculcado, o no inculcado, sino que implantado algo en ellos, ¿no? Los libros. Los libros se nos van a caer otra vez. A pesar de algunas diferencias, estas dictaduras perpetraron miles de delitos de lesa humanidad, como son las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros ilegales, las desapariciones forzadas, la tortura y tratos inhumanos, el robo de bebés y la violencia sexual. No mames, como la PGR. Los bebés estaban en las manifestaciones también, ¿sabías eso? ¿También andaban manifestando? Estaban manifestando, pues se los robaban. No puede ser. A esto se les sumaba la casi inexistente ética y carrera política de los nuevos presidentes dictadores, logrando crear gobiernos totalmente autoritarios y militarizados, aumentando el descontento de la población en general por razones como la falta de decisiones democráticas e incluso la censura de medios que pudieran avivar la rebeldía en los jóvenes. Eso de ahí es bien importante porque en esa época pasó algo bien curioso que, por ejemplo, como el rock se le veía como la rebeldía de los jóvenes, porque pues tenían letras de, hostia, el gobierno, eso nuestro desmadre, ser libres y todo eso. Empezó una censura hacia el rock, empezaron a dejar de permitir tocadas en vivo, la venta de su contenido, y hay un documental muy interesante que se llama Rompan Todo, que está en Netflix, se lo recomiendo, en el que pues hablan de diferentes países. Hay que pagar Netflix otra vez. Hay que pagar. No, tío, hablan Me lo robo, no sé. de cómo diferentes bandas de diferentes países se enfrentaron a la presión y algunos los quisieron desaparecer o los mataron, o sea, de tiros así de que este vato le demás. Ujú. Pero aquí los ejemplos que dan, por ejemplo, son una banda que se llama Bersuit, que si no recuerdo es argentina, o bueno, de Argentina, Paraguay, Uruguay, uno de esos tres primos. Algo sudaco. Sí. Y Serú Girán, también si no recuerdo, ellos hablan de que hubo una persecución, literalmente los sacaban de sus países porque ya no querían que cantaran, porque sus letras se inspiraban a pues a la gente a despertar del movimiento, porque hay una que recuerdo que la letra decía, hay un yanqui y un ruso jugándose mi diploma en mi habitación, en un Atari, algo así. Y es como que la referencia de que Estados Unidos y Rusia están peleando literalmente en mi casa, que es mi país, y están jugando mi destino. O sea, están jugando con mi vida, pero son dos potencias aquí adentro metidas. Y te digo, por esas canciones los empezaron a perseguir. Aquí en México, que en México no fue como tal parte de la Operación Cóndor, pero pues se unió a la moda de Mami. Vamos a Sí. prohibir el rap. a prohibir la música del diablo, le decían. Sí, tenía conciencia de... Hubo una gran época donde sí, todos censuraron. Sí. Y el impacto cultural que tuvo es que se perdió mucha música buena. Y deja todo Realmente. eso, que la gente le empezó a gustar más. Sí, también. Y, Pero Sí, sí, pasa sí. mucho con las prohibiciones. Sí, Ahí sí, empezó sí. lo de ver mal a la gente que se... sí, el que se estereotipo de vestía rockero. estilo de que rockero, metalero. Y ellos los veían feo. A mí me da mucha risa que el que habla en el documental sobre eso es de aquí en México, es Alex Lora. Entonces él Épico. está... ¿Sintieron el temblor? No lo voy a decir ya, sabía. El temblor de mis huevos. No, pero Alex Lora, por ejemplo, él tenía pues muchas canciones que hablaban de rebeldía. Entre ellas una que decía que no te registraras en la INE, porque decían que era que nos querían tener todos La registrados. IFE todavía era ahí, ¿no? Bueno, sí, la IFE. Todavía la IFE. Que nos querían tener todos registrados, nuestras huellas, nuestras caras, nuestros datos, porque antes pues no existía. Pues sí. Y él estaba en contra de eso. Y tío, le tocaban prohibiciones de tocadas y él explica que tenían que tocar en lugares clandestinos, almacenes, casas abandonadas, bodegas, bares clandestinos y que... Pues eso lo pasa mucho en películas, ¿no? De que típico lugar prohibido y ahí se presenta una banda de rock. Sí, En esos oh. tiempos, en esos Con tiempos. cover. Pero lo que él dice era pues, o sea, te lo imaginas y es cierto, o sea, eran lugares que no están hechos para bandas, entonces a veces los amplificadores, las guitarras están todas jodidas o no había baños, entonces era como que la pared de la izquierda el baño de viejas y la derecha el baño de vatos, entonces imagínate La 50 vida de changos rockero. encerrados tocando y haciendo el baño en las paredes de un desmadre de changos. Y que si llegaba la policía te pelas, Pues te porque si no te... pelas. Es la que pues polic- así que era algo ilegal. Sí. Totalmente. Y es que además la policía de esa época no era... Vamos a hacer un proceso. No era de judicial. joven, No, no era de joven. ¿Cómo No, nos arreglamos? Te subía unas cuantas patadillas ahí y te aventábamos para el parque. Sí, o sea, era como que estamos en una pregunta y te aventamos Una en buena Chihuahua. madriza y te Ah. aventamos a la carretera. Sí, Sí, entonces era pues, no, pélate. Y sí, o sea, eso era... Lo buscaron como para tratar de prohibir que la gente escuchara todas esas cosas y consumiera esos contenidos que te dijeran despierta.
Pero pasó todo el efecto contrario, o sea, la gente empezó Lo- a buscar más eso. Lo haces prohibido y se hace más Es que siempre interesante para pasa todos. mucho eso. Si algo lo prohíbes, la gente va a querer. Y luego ya no solo al Pasó público con, más lo que... de- eso. pasó con lo de la cerveza. Sí, y digo, ya no Lo solo al confirmo público yo. que se identifica con eso, sino que ahora las bandas sentían que tenían la razón y empezaron a hablar más de eso y más de eso y más de eso porque... Pues es que cuando prohíbes este tipo de cosas, creo que le das más poder a lo que está en contra, sí, que entre comillas, de ti. creas una inconformidad social al final de Y ahora van a cuentas. decir, no, es que ahora los que están en contra son realmente los buenos. Sí. Y en este caso, pues los Sí, rockeros digo, fue y lo que todo pasó eso. ahí. Pasó igual como el cantante que habíamos comentado la otra vez que estábamos investigando. ¿Videla creo que era? No, Videla es El dictador, sí, El cierto, dictador. sí, cierto. No recuerdo el nombre, que también lo canta el de Calle 13 en una de sus canciones. Pero no recuerdo cómo se llama. Era uno que mataron en un estadio de Chile. Que también cantaba o estaba a favor del Partido Comunista. Comunista, Simón. Y también le rompieron los dedos o se los cortaron, no recuerdo, y le cortaron la lengua para que no cantara ni tocara su guitarra. Pero digo, no recuerdo, hasta le pusieron el nombre del cantante a un estadio chileno. Pero no me acuerdo cómo se llama. Wow. Y todo por cantar. Y todo por cantar y ser rock. Bueno, él no era rockero. Nada, si no recuerdo nada rockero, pero igual sus letras era como que inspiraban a Ujú. no hacer caso. Y otra cosa importante también es que como ya sabemos en México, cuando había gobiernos militares no nos iba muy bien que digamos. Sí, no, Ajá. aquí sí era mano dura. Y es lo mismo que pasó aquí. Cuatro no. Cuatro Eran como 5. La cuarta Bueno, ya empezó. todos los países, iba a decir como 4 o 5. Todos los países que estaban involucrados aquí tenían sus gobiernos militares, entonces... Todo era un desmadre. Puro militar junto, pues no iba a salir todo muy bien. que No hay digamos. libertad. Pero acuérdate, antes era mejor. Antes era mejor. Antes en mis todos los tiempos era tiempos mejor. eran mejores. Ajá. Eso decía Dimitri Heavy, ¿no? Con Franco. Ella Si hubiera estado el Bronco, no hubiera habido hubiera echado manos. hubiera ¿no? echado mano, no hubiera habido tantos pedos. Pues también le mocharon las manos a Videla. Digo, al cantante. Pues sí, los dedos. Estados Unidos no solo no intervenía en los tratos inhumanos aplicados por la dictadura, sino que los apoyó incluso con escuelas de torturas impartidas en suelos estadounidenses. Como Que imagino que vamos a ver hoy. Mochada de los dos. Y luego ya, Es que la materia empieza. Eran dos escuelas. Era la de la Escuela de las Américas, Ujú. que ¿dónde está? ¿En Puerto Rico? ¿Costa Rica? estaba creo que en su madre, se me olvidó. El Congo. No, no es cierto, no. Sé que el Congo, no, sé que el Congo es de África, estoy jugando. Pero sí está en Paraguay. No, no está en Paraguay. Es Puerto Rico, Costa Rica, ¿no? Déjame te lo investigo porque es la verdad. Tiene rico en el nombre. No recuerdo. Tiene Mira. gente... Bueno, no voy a decir nada. Aprovechando que tenemos aquí. Es que el aquí internet. los tenemos escritos adelante. Aquí tenemos internet. Pero, no, y además está escrito en el documento, pero tenían dos, una en la que era su escuela de tortura, en la que mandaban altos mandos militares o los escuadrones de la muerte, o políticos incluso. Y tenían una, En Panamá. Panamá, Ah, bueno. tenían una en el que hacían entrenamiento militar de una facción, se podría decir que era una facción paramilitar, que eran los contras. No los mencionamos aquí porque digamos que los contras fue algo que entrenaron diokis básicamente porque no tuvieron tanta importancia como la que se esperaba. Ok. Que era un ejército entre Honduras y Nicaragua, que literalmente Estados Unidos se llevaba a Estados Unidos a entrenarlos allá, con armamento militar de Estados Unidos, con soldados estadounidenses, y los regresaban a Honduras y Nicaragua. ¿Por qué hacía esto? Porque esperaban que si llegaba a tener una guerra fría, y Rusia tuviera soldados en Sudamérica, Estados Unidos tuviera los contras entrenados por Ya. ellos. Entonces, digo, se llevaban gente de Honduras y Nicaragua, se los llevaban a Estados Unidos, los entrenaban y los tenían pues en Sudamérica dispersos por si ocupaban entrar en acción. Pues se cuenta que los prendían y ya entraban. Pero sí tenían armamento militar, entrenamiento militar. Y Y tuvieron... aparte por si los llegaran a torturar a ellos, pues ellos ya supieran cómo reaccionar. O sea, no dando información o cosas así. Sí, porque llevaban la materia de tortura 5, ¿no? Entonces Ajá, ya sí. saben cómo reaccionar. En Tortura 5. Ya tienen su la diploma. 4 no entendieron mucho porque No, el maestro no sí, explicaba es que bien. estaba más canija esa materia. Como Ok. dato curioso, estas mencionadas escuelas basaban sus torturas en los datos recabados por el MK Ultra. Efectivamente. Sí, hay una conexión Ay, mi porque... Ted. Sí, si no lo saben, vean el capítulo de MK Ultra. Se Ajá, menciona vean el que el MK Ultra tenía muchos proyectos y objetivos. Uno de esos era la extracción de información mediante torturas y sustancias. Entonces, digamos que Estados Unidos hizo su guión, su manual de NED de cómo destrozar a un hombre física y mentalmente y algo que se utilizaba en la escuela de tortura. O sea, hasta eso llegó el MK Ultra. Entonces, Era digamos, su Atlas para ellos, su tortura.
Era su Biblia. Era su Biblia de tortura. La Biblia era un americano. En ese capítulo dijimos que no sabíamos para qué había servido. Aquí hay una cosa. Efectivamente. Y las que faltan. Y las Y que los que faltan. faltan. El plan se desarrolló en 3 fases en las que se incrementó gradualmente el nivel de represión contra la oposición. En la primera fase se creó una base de datos compartida para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre los servicios de inteligencia, con el fin de mejorar la vigilancia de los objetivos de la operación, que iban desde las guerrillas armadas radicales hasta grupos estudiantiles, como ya se habían mencionado. La segunda fase consistió en pasar a la acción. Empezaron las operaciones coordinadas para espiar, detener, interrogar o torturar a los objetivos que se habían establecido en la primera fase de la operación. En algunos casos se llegaban a asesinar o a hacerlos desaparecer. Sin embargo, durante este periodo nunca se actuó fuera de las fronteras de los países implicados en el Plan Cóndor. O sea, básicamente en la primera parte fue como que vamos a identificar a quién los vamos a tronar. A los revoltadores, ajá. Revoltosos. A los revoltadores. Los revolucionarios. A los Ya. anarquistas. Y en Sí, segunda... es que hay que inventar palabras. Sí, aquí somos. Sí, así. somos... O sea, yo creo que el ejemplo que se me ocurre de la primera y segunda fase fue como cuando el Mao Sí, como hizo lo de las rosas. Ajá. Que dijo, todos tírenme, campaña de las todos rosas. los que quieran, tírenme en mi periódico. Aquí somos receptivos. Y luego ya como todos le tiraron un año después, lo agarró y dijo, ay, ya me enojé. Y agarró los nombres de los que habían escrito y tráemelo. Yo- Y a ti te mocha la Y hay cabeza. que desaparecerlos. A ti te doy de comer a los Ujú. patos, a ti te mando a Pekín. Y era como que, después lo pasó lo mismo aquí. Sí, Para más contexto, episodio 3. Episodio 3. Mao Zedong. Ajá. La melona de Mau. Llevamos 4 y ya no sabemos cuál es Sí. cuál, ¿no? Episodio 3, melona de Mau, véanlo. De hecho quiero hacer un inciso aquí del por qué hubo una semana sin capítulo. Este perro estaba en Colima. No es cierto. Bueno, sí. Sí. Pero tiene un motivo. No, fue Sí. de... Un motivo educativo. Académico, Sí, fue sí, de la académico, escuela, ajá. entonces... Aunque todo- no todo parezcan, aunque no parezca, aprendí más. Es permitido. Sí. Ujú. Sigamos. bien. Pero sí. Eso llegó en la tercera fase. Empezaron a coordinarse ataques a personas específicas, líderes de la oposición internacionalmente reconocidos que se oponían a las dictaduras latinoamericanas. Esas acciones se llevaron a cabo tanto dentro como fuera de la región, en otros países americanos o europeos. Antes de brincar al otro, pues ya en la tercera fase ya es cuando se empiezan a argentinos irse a Uruguay, Uruguay irse a Chile, Chile a Brasil. No, eso fue la segunda, que eran en las fronteras de los que estaban en el parte del plan. En la tercera ya fue cuando empezaron a mandar gente a Estados Unidos, a Italia, a España. O sea, cuando empezaron a mandar sus activos a otros lados. En la segunda fue cuando actuaban dentro de sus fronteras. Ah, ok, sí, cierto, sí. Sí, en la segunda ya estaban fuera de las fronteras, o sea, Pero, o sea, en las fronteras de los involucrados. Ajá, dentro de las De fronteras. los países. Da cuenta que nada más puro América Latina. Ok. Ya en la tercera fase ya empezaron a Era mandar. cuadro chico. Ah, lo sí, hizo, ¿no? pura bandita bien. Pura ¿no? coto perso. Sí, era puro de que, ahí te mando a mis 15 prisioneros, haz lo que quieras. Ok. Ahí te van 3 niños. O mándeme uno que te sobre de aquel lado, ¿no? Sí. Y ya en la tercera fase ya empezaron a hacer operaciones fuera. En Estados Unidos, hubo en Italia y... Ya se expandieron. ¿Y sabes qué es lo chistoso de todas las operaciones? Siempre había alguien de la CIA. Siempre. Vaya, quién lo diría. Momento de MK. Y los de la CIA, como dijimos en MK, son un poquito ahí, corruptillos, ¿no? O sea, Un poquito. un poquillo nomás, un leve. Para dar introducción a las consecuencias causadas por la operación y a los testimonios de las víctimas o de los familiares de las mismas, hay que saber primero cómo se conocieron todos estos casos y todas las atrocidades llevadas a cabo sin impunidad. Esto fue gracias a los conocidos archivos del terror. Esto suena de que da miedo. Suena a un grupo de cumbia rebajada. Suena como que película pitera, ¿no? De miedo. Cada quien tiene su manera de interpretar ese nombre, ya me di cuenta. Sí, ya vi. Yo digo, da miedo, Película- una cumbia rebajada, Yo película pienso en un grupo de pitera. cumbia. Película de bajo presupuesto, ¿no? Con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Muy bien. Cuando actúa mal. O sea, siempre... no es cierto, nada. ¿Qué, güey? No. Tiene buenas películas Nicolas Cage. La de 60 segundos. La de está Ghost chida. Rider. No, no, estoy muy fea. Sí, ya sé. Corría el 92 en vísperas navideñas, ya casi el 93. Apenas 3 años del derroque del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, cuando una llamada anónima notificó la existencia de un archivo oculto en una comisaría de poca relevancia cerca de la capital paraguaya.
Eran toneladas de papeles, carpetas y libretas con un minucioso registro de las actividades delictivas de las fuerzas de seguridad del país. Según el estudio de los archivos, las víctimas de la Operación Cóndor podrían ascender hasta los 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados. Y estos solo eran los datos recabados por los policías y las fuerzas de inteligencia. O sea, esto nada más lo recaudó como que los encargados de la policía, de las fuerzas. O sea, no hubo un conteo oficial en sí. Y además hay que tomar en cuenta que este conteo era de Paraguay. De Paraguay, ajá. O sea, sí, Paraguay. sí toman alguno que otro en cuenta de otros países, pero esencialmente era Paraguay. No están ni las cifras totales de los demás. Y las de Paraguay, como dice Iván, eran pues las recabadas por los militares y los oficiales. No sabemos qué tanto desmadre también hizo los de la CIA o paramilitares que hayan O qué contratado. tantos escondieron. Sí, o sea, Sí, porque ponle que, no sé, traes a 30 muertos en una camioneta, bueno, en un camión, y los tiras. ¿Cuántos echaste? No, bueno, ni los conté, ponle 15. Y pues ahí sí te vas haciendo, y te digo, o sea... Y además aquí algo grave es que los desaparecidos, pues era que los tiraban en otros países, En fosas comunes. o los mataban y nunca los encontraban, y sobre los encarcelados, algo grave también era que los encarcelaban no necesariamente... O sea, por ejemplo, gente que me pescan aquí, pues me ponen aquí en el Cerezo, porque la Apodaca está al lado. Bueno, estamos en la Apodaca. Entonces ponle que me echan en el Cerezo. Una ¿Por cara de qué? boxeo, mi compadre. Porque Pero está muy grande para acá. Apodaca es Ah, enorme. sí, bueno, Te digo, entonces hay gente que me detiene aquí y me meten en el Estamos Cerezo. en la zona más cara de Apodaca. Sí. Entonces, digo, Estamos en Apodaca Tower. entonces digo, hay gente que agarran de aquí, pues me tiran en el Cerezo, ¿va? Porque está al lado. Sí, te tiras eso porque está aquí al lado. Bueno, en ese caso, si me agarran en esa época en la Operación Cóndor, me agarran aquí Y te tiran en Cuba. y acabo en una prisión en Guatemala. No. Y torturado y madreado. Entonces, o sea, los encarcelamientos eran súper graves. Era como, no mames, desaparecieron a mi hijo. Y lo vas a la comisaría y dicen, no, es que lo encarcelaron. ¿Dónde? Lo empiezas a buscar en todas las comisarías de aquí y no está. Y te das cuenta. Bueno, No, y no te das luego- cuenta. De repente lo encuentran en otro país. Sí, No, una nunca, fosa nunca común. te das cuenta. Ajá. Exacto. Pero, pues que es lo peor de lo que iba a decir, nunca te puedes dar cuenta. En esos tiempos no había Un teléfono. tan fácil. así. ¿Dónde está mi hijo? Bueno, igual teléfono ya, pero así como dicen, no. Bueno, pero ahorita es tienes lo de la sencillo. ubicación sí, sí, y con la más difusión de ahora. medios. Sí, sí. Ajá. Un dato extra de Alfredo Stroessner. Su dictadura duró casi 35 años hasta que fue derrocado por un golpe de estado, dando fin así a la dictadura conocida como estronismo o estronato. Es una enfermedad de los huesos. Sí. Sí. ¿Qué de te hecho, pasa? pensé en No, ello. pues me dio estronismo. Traigo un estronismo estronismo crónico, aquí en ¿no? el codo yo, de hecho. En estos archivos 35 años. se abarcaba desde casos de un arresto civil hasta la descripción de abusos sexuales o métodos de tortura totalmente enfermizos. Incluso se llega a mencionar a los contras nicaragüenses. Y como el gobierno estadounidense fue su principal benefactor, ya no solo de manera económica, sino también movilizando hombres a campos de entrenamiento en Estados Unidos y movilizando armamento en las selvas de Honduras y Nicaragua. Así como lo había mencionado el Chucho. Se menciona cómo se obtienen ciertos recursos para su operación y cómo cosas como ordenadores eran proporcionados por el tío Sam. Dato notorio, ya que las existencias de las computadoras en Latinoamérica era nula para aquellas épocas. Era nula o prácticamente No eran, existía eso. eran utilizadas por muy poca gente. Sí, porque de hecho hay un testimonio de una argentina que en esa época trabajaba en oficinas y le decían de que no, pues, ¿cómo consiguen las computadoras? Decían, no, pues nos traía la silla porque pues aquí el acceso era casi imposible porque en América Latina no había computadoras. Porque, Todavía. ojo, estamos hablando que no son los 90s de cuando ya pues, acabó la Operación Cóndor. Ajá. Estamos hablando que eran los 70s, 80s. Sí, no había nada. Entonces, tío, o sea, en esas épocas todavía una computadora era del tamaño de un cuarto. Entonces, era... Y era de 2 megas. Bueno, a lo mejor exageré con el tamaño del cuarto. Pero, te digo, eran computadoras que eran un fósil gigante. Ajá. Y, pues sí, o sea, nadie las producía en América Latina. Algunos de los casos más conocidos fueron: en Argentina, el 30 de septiembre de 1974, para ser exacto, en Buenos Aires, el general retirado del ejército chileno Carlos Prats fue asesinado junto con su esposa Sofía Cuthbert, fuera de su propio departamento, por una bomba activada a control remoto. Según documentos secretos entregados a la prensa, el agente de la DINA, Juan Morales Salgado, vigilaba los detalles de la vida de Prats y su esposa. Días antes del atentado de Prats y su esposa habían iniciado trámites secretos para dejar el país. El autor material del atentado fue el ciudadano estadounidense Michael Tower, ¿a que no sabes qué? Agente de la CIA, papu. ¡Wow! ¿Quién lo diría?
También en Argentina Alguien de la hubo CIA, un no caso, creo. un caso de importante repercusión. Del matrimonio Zaffaroni, quienes fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina el 27 de septiembre de 1976. Ambos fueron llevados al centro clandestino Automotores Orleti, que los Automotores Orleti era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Ay, perdón, los taquitos. Y tortura y exterminio que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 en Buenos Aires, Argentina, durante la última dictadura cívico-militar. O sea, era como un campo de concentración chiquito. Y en un taller. Y en un taller. Era, Ajá. sí. Gente que la vulca de Don Juan sea un campo de concentración. O sea, tú vas pasando, ves un taller así con, Y es un campo de concentración y alegría. con ¿Te das un, cuenta? un póster de... De una esta- chichona. ¿cómo se De llama? Maribel Guardia. La Maribel Guardia, sí. Pero realmente es Ah, pero tortura. realmente están torturando gente ahí. Sí, está bien raro. Y luego algo resaltado antes de esto de lo de los automotores Orleti, del caso de Prats, es que hay testimonios y evidencia de que estuvo tan exagerada la explosión, o sea, la cantidad de explosivo que usaron, que sus restos sacaron un 9º piso. O sea, partes de sus restos sacaron un 9º piso. Y estaban en el taller. No, ellos No. estaban en una calle normal. Porque Y, a ver, pusieron- o sea, bueno, No, y además, si mal recuerdo, no fue en la calle, fue en su departamento. Lo que pasa aquí es que su departamento está en el 9º piso y sus restos en el 9º piso del edificio de enfrente. Ah, ok. O A sea, la digo, madre. Sí, estuvo bien exagerado. Estuvo buena la bomba, entonces. Sí, ya. Sí, ya. Sí, Sí, a ni huevo. para qué pregunto, ¿verdad? Sí, a huevo. Pues sí, ya, huevo. Es que sí lo dijiste. Y luego trasladados a Uruguay. Este caso tomó relevancia en 1998 al ser encontrada la hija de la pareja, Mariana Zaffarotti, quien había sido apropiada por un agente de la Secretaría de Inteligencia. Sí, aquí no se llegó tanto en este caso de que pues, digo, separaron a la familia. A los papás los llevaron al campo de concentración, se puede decir, a los automotores. Y a la hija lo que hicieron fue que se le regalaron a una pareja de policías. Así, que, Ok. nos sobró, ten. Y la pareja de policías la crió. Ten, ya come sola. Ya come croqueta. Ya te Ya. consigue su propia comida. Ya se va a respirar. Entonces, tío, se le regalaron a una pareja de policías y después de tiempo salió el caso a la luz porque después de investigar se encontraron a la niña. Que ya no era niña, obviamente. No, pues. En Brasil, el evento con mayor reconocimiento internacional tuvo como objeto la represión de Uruguay en Brasil, en un evento que ocurrió en noviembre de 1978 y más tarde conocida como ahí va mi portugués, o secuestro dos uruguayos, es decir, el Muy bien, secuestro muy de los portugués. uruguayos. Excelente portugués. De puro jugar fútbol. Es de puro jugar. De puro ver a entrevistas del bicho en portugués. En aquella ocasión, bajo el consentimiento de la dictadura militar brasileña, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron en secreto con dirección a Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. Allí secuestraron a una pareja de militares de la oposición política uruguaya, Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, junto con sus dos hijos, Camilo y Francesca, de 8 y 3 años de edad. Mejor lo hubieran puesto a universidad ese vato. Pobrecillo. Entonces, ahí lo gacho es que ya no solo secuestras a los políticos que vas a matar, Ah, también de la familia. a la familia, o sea, exacto, a 2 niños, 8 y 3 años. Tío, no, qué manera de destrozar una familia. Que esto, si mal no recuerdo, se dio a la luz gracias a dos periodistas que fueron... Como que les peinaron a los periodistas Sí. está pasando esto, y los periodistas fueron y Sí, sí, sí. dieron Lo a conocer este reportaron. caso. Ajá. Porque si no, este caso pues no se hubiera sabido, si no hubiera sido gracias a ellos. Fue por los... si mal recuerdo, ellos llegaron al departamento en el que estaban y ya estaba nomás la esposa y los niños. Pero los tenían amordazados, se puede decir. El papá ya iba camino a automotores también. Creo que también lo iban a torturar. Y si mal recuerdo, el papá sí lo Sí le dieron... tasajearon. Es que lo que me asusta, preocupa aquí es... Este fue por casualidad de los periodistas que le dijeron, Sí, alguien, es traigo que... este chisme. Bueno, no tanto casualidad, les dieron un pitazo y ellos dijeron... Bueno, "Uy". sí, pero... Pues es que está, o sea, una cosa... Que otras historias pues, similares exacto. no saben. Ajá. Y es lo que me agüita siempre que escucho estas cosas. ¿Cuántas de estas historias no tuvieron la suerte de... Puede ser suerte contadas. entre comillas, porque pues
Bueno, Ajá. por lo menos que se dieran a la luz, que De- la de gente que sí, supiera bueno, sí. el qué pasó. Cuando Augusto Pinochet fue arrestado en Londres en 1998, en respuesta a la petición del magistrado español Baltasar Garzón para su extradición a España, información relativa a la Operación Cóndor fue revelada. Perdón, esto es en Chile. Uno de los abogados que pidieron su extradición habló de su intento de asesinar a Carlos Altamirano, líder del Partido Socialista de Chile. Se afirmó que Pinochet se reunió con el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie durante el funeral de Franco en Madrid en 1975 para asesinar a Altamirano. Deberíamos, perdón por interrumpir, de Ajá. traer un capítulo sobre Franco, porque Franco, pues, como también saben, fue un dictador por el que se detonó la guerra civil en España y se hizo un señor desmadre con Franco. Por sus ideales más que nada, porque para empezar era compa de Hitler. Y aparte ahorita ya se stand-up. Imagínate. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ay. Bueno, y digo, algo Mira, que, yo no estuve a hacer ese chiste. algo que dejó Franco fue que a día de hoy, si no recuerdo, España es no recuerdo si el primer lugar o el segundo a nivel mundial con más fosas comunes. A día de hoy siguen desenterrando huesos en lugares que escarban y, encontré una fosa con 200 cuerpos. O sea, hay demasiados muertos en nombre de Franco. Entonces, también sería Ya, interesante traer un hay que capítulo de seguir eso. rompiendo. ¿Qué? No, nada. Y aparte va a haber otra conexión con otro Y capítulo. otro ¿no? capítulo. Para que sea como Una cadena. Hay que ver ese otro Próximamente. capítulo. Así es. Bueno, si es que sale, próximamente. Pero aparte de eso, pues aquí vemos que la Operación Cóndor ya estaba en Europa también. Sí, sí, sí. Ah, entonces ya era algo global. Y con gente influyente, deja tú con Franco. Con Fran. Pero como con Bernardo Leighton, quien fue baleado en Roma en 1975 después de una reunión el mismo año en Madrid entre Stefano Delle Chiaie, el exagente de la CIA Michael Townley y el anticastrista, sí, Virgilio Paz Romero, el plan finalmente fracasó. Sabemos otra vez alguien de la CIA en Europa junto con alguien del plan Cóndor intentando ahí. O sea, entre un terrorista, un vato de la CIA y un anticastrista, que para que no sepa que es un anticastrista, es alguien en contra de Castro. Perdón. Que está en Castro nuestro compa. ¿va? Un saludo a Castro. Saludos para el Castro que no lo conozco. Eso, un saludo Pero El saludos. chiquilín. al chiquilín. Bueno. Pensé que ibas a hacer un chiste. No. Es que dijiste, te decir- entra un vato de la CIA, un anticastrista y un qué? Y un terrorista. Y un mexicano, ¿no? Y Pues, un mexicano también el va. chiste pues, siempre metes un mexicano. ¿Cómo se llama la...? Entra un gitano al teatro. Y después desaparece el telón. ¿No? ¿Cómo era? Ah, no. No era así, pero no me acuerdo Desaparecen. No, el chiste aquí es que te digo, entre tres personas, uno preparado porque una gente la hacía, un terrorista que ya tiene experiencia y un anticastrista que pues, bueno, ahí estaba, no pudieron lograr un asesinato. Qué sorprendente. De hecho, realmente me sorprende porque iba alguien de la CIA. cómo. Es como el chiste del foco, ¿no? Sácalo. No, ¿cuál chiste? Pues, ¿cuántos segundos para que te haga un foco? No sé. O sea, un vato de la CIA, un anticastrista y un... ¿Cómo se olvida cuál era el otro? Mejor y déjale, ¿no? Es que estoy muy Bueno, perdido. vámonos a Uruguay. Bueno, que sigue en Uruguay. Existían agentes de la CIA asesorando a las fuerzas de seguridad uruguayas, cuyo ejemplo más conocido fue Dan Mitrione, quien enseñó métodos de tortura a la policía en Uruguay. Previamente había enseñado estos métodos a los comandantes militares sudamericanos en la Escuela de las Américas, como ya lo habíamos mencionado, situada en Panamá, con relación a su población, perdón. Uruguay fue el país que tuvo mayor número de presos políticos durante la Operación Cóndor. Y aquí voy a decir a Chucho que me... Yo lo Ok. levanto por eso. Pero te digo, antes de aquí esto, que la CIA en Uruguay ya estaba antes de la Operación Cóndor. O sea, ellos ya llevan un buen rato ahí metiendo las manos. Pero bueno, sobre la Escuela de las Américas, que actualmente se llama el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, con sus siglas WINSEC o WHINSESS, que en inglés es Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, antiguamente conocida como Escuela de las Américas. Es una escuela para instrucción militar del ejército de los Estados Unidos, situada en Fort Benning actualmente, que está en Columbus, Georgia. Y la escuela estuvo situada en el canal de Panamá desde el 46 hasta el 84. Pues actualmente ahorita esa zona ya no es un campo de tortura. ¿Qué puede hacer con un campo de tortura? Un hotel, ¿cómo no? Pensé que un huevo, museo. huevo. Yo iba a decir un museo. El hotel se llama Melia Panamá Canal, por si lo quieres visitar un día. Un día deberíamos ir. Una noche tranquila, todos durmiendo. Digo, ay, ¿por qué está gritando la almohada? Entonces digo, Un dedo.
Y bueno, la escuela es famosa por enseñar doctrinas de contrainsurgencia militar latinoamericana e inculcar una ideología anticomunista. Varios de sus antiguos alumnos participaban en organizar escuadrones de la muerte, que pues eran escuadrones que mandaban para desaparecer gente o tirar gobiernos, organizar golpes de estado, o estuvieron implicados en diversas violaciones de derechos humanos. ¿Cómo no? Como siempre, ¿no? ¿Qué mejor va a enseñar Estados Unidos? Un día que estemos en Uruguay, vamos ahí. Hacemos un especial. Panamá. Ah, es que escuché. Panamá, sí, bueno. Ah, es que hice canal de Panamá. Sí, Ajá. vamos a Panamá. Pero yo me pregunto ahora, Iván. ¿Qué tiene que ver aquí México con todo esto? Ah, pues ahí te va. Ok, muy bien. México, como tal, no formó parte de la operación debido a que no se encontraba dentro de alguna dictadura militar. Ya es todo. ¿Ya? Sí, ya, güey, de hecho acabó el capítulo. Véanos en las redes sociales, en los No, extras. Ah, no. Quiero agregar que México no está en la dictadura militar porque está en un movimiento que fue conocido como la Guerra Sucia, que fue como el PRI tenía manipulado todo. Todavía no. Sí, o sea, porque el PRI duró más de 100 años en el poder. Y pues en ese tiempo el PRI estaba al mando. O sea, entonces por eso, digamos que se podría decir así ínfimamente, lejanamente, Ajá, que como el PRI muy- nos salvó de la operación. Muy levemente. No, no digas esas palabras. No puedes poner en una misma oración salvar y PRI. Exacto. Pero bueno, ya lo Bueno, dijiste como entonces queda. evitar Sí. y PRI. Evitamos algo. Sí. Evitar y PRI. Ajá. Evitar. Dentro de alguna dictadura militar o un mandato de izquierda que derrocar. Sin embargo, Estados Unidos trató de manipular mediante su embajada en México al secretario de Defensa Nacional de turno, Marcelino García Barragán, debido a que después de los movimientos estudiantiles de la UNAM, a los que, en palabras de Miguel Nazar Jaro, entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad de FS, y cito, el general Marcelino García Barragán no quiso dar el golpe, mandó a la chingada al embajador, con lo que del movimiento estudiantil se alarmaron, que iban a hacer una revolución, y el embajador de Estados Unidos entró a ver a don Marcelino y le dijo, de un golpe de estado y tome la presidencia para calmar la situación. El general le contestó, yo no voy a pasar a la historia como un traidor a la patria. Qué huevos. Y aquí Un verdadero hombre mexicano. don señor Fermín Huevudo. Bueno, aquí lo que quiero aclarar es que cuando se refieren al embajador era Fulton Freeman, el embajador de Estados Unidos en México. De US. Y que los que se alarmaron era pues Washington, el gobierno estadounidense dijeron, no mames, se están haciendo de izquierda en el sur. Pero pues que realmente no eran movimientos tan graves. Sí eran movimientos de luchar por el pueblo y buscar la justicia, porque antes el comunismo era muy latente en México. Pero era también más aparte, por eso mismo que decimos del PRI que duró tanto tiempo en un gobierno, pues ya la gente estaba pues, harta. Sí. Que igual te duró 50 años más, pero sí, la gente Pero no está hay harta. pedo. Pero pues también las aplacaron mucho por Sí, todo después lo que viene la pasó, represión. ajá, por represiones. Toda esta ola de acontecimientos desencadenó en la Operación Galeana, que culminó en la masacre de Tlatelolco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968, convirtiendo a Díaz Ordaz, Cara de alias chango. el cara de chango, El cara de chango. en responsable intelectual, junto con Luis Echeverría y el general García Barragán. El señor de los huevotes que le dijo no a Estados Unidos, que no Ajá. quería pasar como un traidor a la patria, vio bien matar a un chingo de estudiantes por un movimiento. Es Wow. que aplicó la de nada más yo puedo frenar mi Ya, país. ya estaba apoyando a su patria, a su presidente. Dijo, solamente yo puedo chingarme a mi país, nadie más puede. Sí. El balón es mío y por mis huevos. Del asesinato, detención y desaparición de varias centenas de estudiantes. En el operativo participaron la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano, la DFS y el Batallón Olimpia. Algo que quiero decir aquí es que, pues, todo esto de las masacres que se hicieron, porque ya no solo la de Tlatelolco, después vienen más adelante algunas, todo esto, Ordaz, que fue el que, pues, dio la orden, o al menos el que se echó la culpa, eso no sabemos todavía bien, bueno, nadie sabe realmente, porque Díaz Ordaz salió a decir, y dijo algo que era súper como seco, que decía, yo no soy culpable de nada más que de proteger a mi patria, y estoy orgulloso de eso. O sea, el vato Sí, veía claro, bien eso. todo lo que había hecho, porque según para él estaba protegiendo la soberanía del país. Sí. Pero es como, no sé, no tienes nada de peso de conciencia de la masacre. Porque mínimo el Peñita se escondió, va, de que maté a 43 Maté a estudiantes. Y nunca lo aceptó. Pero este vato salió, Y cínicamente, ¿no? lo puso en la mesa y luego dijo, no, pues yo sí me los troné. ¿Y qué? Y fue como que, ¿Y qué vas a hacer? madre, sí, exacto. ¿Y tú y cuántos más? No, pues sí, eso es todo súper cínico.
Pero, y además en especial porque nunca dieron cifras exactas de cuántos Ajá. muertos hubo. Nunca supieron realmente. De hecho, hay una película muy buena que creo que se llama Rojo Amanecer. Sí, la que te iba a decir yo ajá. Sí, justamente. sí, sí. Que también está muy buena. Que te lo iban a ver en la escuela. Ajá. Pero vale mucho la pena. Sí, vale la pena. Ajá. Véanla. Historia. Rojo Amanecer, muy buena. Rojo Amanecer. Finalmente, la operación finalizó en 1989 tras la caída del muro de Berlín, que significaba la unión de la Alemania Oriental con la Alemania Occidental, hecho que hizo que la URSS y Estados Unidos dieran por finalizada la Guerra Fría en la reunión llamada Cumbre de Malta. Espérame, quiero hacer un inciso aquí. Ajá. Agregar algo sobre lo de México. Porque aquí lo dejamos un poquito superficial. Porque realmente México no tuvo nada que... O sea, no tuvo mucho que ver con la Operación Cóndor. Si bien todo esto de las matanzas que hubo, también la de la Casa de Maderos y varias masacres que hubo aquí en México, también fue parte, además del país, del momento en el que estábamos, de que en todo el mundo había masacres en ese momento contra estudiantes, contra esa clase de grupos, la mayoría impulsados por Estados Unidos. Aquí no éramos la gran diferencia. También por más que nos hicimos como que, sí está bien, güey, para allá, pues lo teníamos aquí en la oreja gritándonos. Y la presión también apoyó que el gobierno, pues imagínate que estás con tus amigos y ves a todos haciendo lo mismo. Fue lo que pasó con México. Vio que todos en Sudamérica estaban haciendo un desmadre y él dijo, Yo también quiero. no tanto en yo también quiero, sino Yo también me quiero unir. ¿qué tiene de malo? Y pues hicieron un desmadre también. Y aquí lo que pasó es que en México, pues la gente los estudiantes, los trabajadores, la gente que está haciendo los movimientos sociales, se dieron cuenta que ya no era el medio pacifista ya no era un medio viable. Porque pues, ¿qué pasaba? Los hacían garras. Les desaparecían. Sí, no solo eso, sino que te digo, los hacían garras con militares. Hay videos de Tlatelolco con los que iban en tanques, iban en tanquetas. Sí, de hecho, los cuerpos los metían en camiones militares y se los llevaban. Que ahí donde ya no sabemos cuántos fueron las cifras Sí, sí, exactas, sí. porque pues quién sabe dónde los Entonces te digo, desaparecieron. se dieron cuenta que realmente hacerlo de manera pacífica no era viable, porque no escuchaban y solo iban a morir. Entonces, lo que empezaron a hacer es que se empezaron a hacer células terroristas, o sea, ya no solo Un grupo de guerrillas. Sí, 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 y ya pues realmente eso ya es una célula terrorista, porque se dedican a pues secuestrar gente, a extorsionar y todo eso, pero pues obviamente gente con poder, que ya tú lo quieres ver como culpables o como inocentes, entra en el criterio de cada quien, de qué tan revolucionaria o enferma tiene la mente. Entonces, había algunos importantes. Había uno que era el Partido de los Pobres, si no recuerdo. El 23 de septiembre, algo así. Sí, el 23 de septiembre. De noviembre, ¿no? No, era septiembre, porque al final tiene una S. Que era el movimiento del 23 de septiembre, si no recuerdo. Y ellos ya empezaron a hacer cosas más elaboradas, de que ya eran guerrillas hechas y derechas. Entonces, lo que empezó a hacer México fue empezar a reforzar sus militares para infiltrarlos, torturar a los integrantes de las guerrillas y pues tronar esos movimientos desde dentro. Ujú. Porque ya empezó a pasar, valga la redundancia, secuestros a políticos, A gente que los partidos políticos dijeron, este sí me importa, los otros no, Sí. pero este sí. a empresarios, más que nada. Ujú. A Arturo Garzazada, él lo intentaron secuestrar y casi lo logran, si no fue sido por puras coincidencias. Y, digo, empezaron a matar gente, a robar bancos, Ujú. porque ellos empezaron a hacer una idea de un antiguo compañero, que ya mencionamos, Ajá. Mao Zedong, que tenía un También para que lo concepto, vean. tenía un Ahí para que concepto notes que se el llamaba futuro. guerra prolongada. ¿Qué significa eso? Yo voy a estar debilitando a mi enemigo y lo voy a empezar a traer a mí poco a poco para que se meta en una zona en la que yo estoy cómodo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, secuestraban a un vato en Monterrey Ujú. y robaban bancos, entonces pues mandaban gente para allá y como están lejos de la capital, allá atacaban con más fuerza a las guerrillas, Ujú. porque se alejaban de la capital, que era donde estaba todo el potencial militar. Y así vas dispersando y aplicaban otro ideal muy conocido, divide y vencerás. Entonces, realmente están muy organizados y México tuvo que ponerse muy pilas para empezar a desarmar esas células terroristas. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Además de las múltiples matanzas, empezó a dividir en ciertas partes de México a varios generales que eran muy sádicos. Muchos habían participado, por ejemplo, eran francotiradores en Tlatelolco, Ujú. que eran dos, no recuerdo los nombres porque pues eran nombres de época muy largos. Y te digo, haz de cuenta que lo que hicieron fue tener varios generales, que eran sus cabecillas, que empezaron a desarmar esos grupos. Entonces, los del sur, que están en la Operación Cóndor, se dan cuenta lo fácil que México empezó a desarmar esos grupos que eran muy fuertes y empezó a agarrar los ideales de estos vatos a tal punto que agarraron generales mexicanos para entrenar generales en el sur.
y Estados Unidos y los... Pioneros. Sí, les digo, o sea, Claro. básicamente lo que ayudó a México a la Operación Cóndor fue en la planeación. No tanto que se metiera de lleno con las ciudades ni con los países del sur, sino que sus generales eran muy buenos y para hacer cosas malas. Entonces, los del sur agarraron esas ideas. Y fue la principal aportación de México a la Operación Cóndor. Solo quería dejar eso claro. Ajá. Bueno, ya No, sabiendo. no sé si decir orgulloso de ese mexicano, ¿no? Porque, Hay que ser Está- orgullosos de ser los pioneros en algo, ¿no? pues, sí. ¿Cómo matar Or- células? Orgullosos en poder chingar a la gente fácil. Pero bueno, prosigamos con Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, George H. Bush, y la Unión Soviética, Con Mi- Gorbachev. Mikhail Gorbachev, que tuvo lugar durante los 2 y 3 de diciembre de 1989. Una disculpa. Se me bugueó mi compadre. Me- ¿Qué pasó? Se me congeló el cerebro. Lo que para Estados Unidos significó que ya no había riesgo alguno de alguna intervención soviética en América Latina, dejando así de financiar las operaciones que se llevaban a cabo entre los países involucrados en el Cóndor. Así que pues terminó, Estados Unidos dijo, pues yo ya aquí ya no quiero pedos y me regreso a mi país. Vaya, como siempre lo Es hacen, ¿no? que, es que es lo que Es te como digo. un patrón que tienen. Fue, todas esas guerras eran por miedo a la URSS. O no por miedo, sino por prepararse. Ajá. O sea, hay una frase, creo que de Maquiavelo, que es, ¿quieres paz? Prepárate para la guerra. Ujú. Entonces, básicamente lo que hacía Estados Unidos, pero nunca lo hizo con su suelo. No, siempre buscaba... Siempre era afuera, Sí, ¿no? Ajá. sí, y nunca lo hizo con sus soldados. Por ejemplo, te digo, el primer caso puede decir que fue Vietnam. Fue el detonante de la Guerra Fría. Vamos a pelearnos acá en Asia, por una tierra que no es ni tuya ni mía. Tú apoyas a los locales, yo llego a desmadrar. ¿Por qué? ¿Y por qué le molestó a Estados Unidos? Porque pues Vietnam empezó a agarrar ideas de Rusia, de izquierda. Y pues Estados Unidos llegó a liberar. Y les dieron en su madre. Realmente en Vietnam ellos perdieron. No Sí. según Estados Unidos y sus películas. No, según Call of Duty no pasó eso. Y según Forrest Gump tampoco pasó eso. No, sí, en Forrest Gump Bueno, Forrest Gump se vuelven, muestra la realidad que... vuelven hechos mierda. Ay, mi buba. Y mi teniente. Luego Mi te digo, teniente, ah. el chiste aquí es que después de Vietnam viene pues la Operación Cóndor en Sudamérica. Y como si no fuese suficiente, después viene Irán, Afganistán, Irak, Siria, todas esas guerras en las que Ujú. Ay. hay un grupo de rebeldes de izquierda, Rusia les da armas y llega a Estados Unidos. Llega tu Hay tío que liberarlo. emperrado. O sea, es como, imagínate que yo tengo un juguete y se lo presto al Isma. Y viene el Iván, se lo quita a Isma y lo tira. Y se lo presto a alguien más, viene el Iván, se lo quita y se lo tira. Y luego después Iván baila de un juguete a alguien, yo voy y se lo tiro. O sea, es el pedo entre Rusia y Mi Estados juguete lo Unidos. sigo viendo, O sea, ¿verdad? no Y- se quedan en Y el paz. que lo lleva siempre es el tercero. Sí, exacto. El que se queda llorando es el niño al que le dieron el juguete, no ellos. Sí. Ellos nomás se enojan. Pero te digo, y es lo Y el es mismo nomás problema de siguen en su siempre. pedo. Y luego además aquí con toda la Operación Cóndor, esto no lo pusimos porque esto ya es otro problema de Estados Unidos, que se le llamó el Iran Gate, que era que Estados Unidos pues tenía guerras en muchos lados por la Guerra Fría y no podía como llenar, o sea, no se daba abasto económico con todo esto, porque piensa que le está dando dinero como a 8 naciones de Sudamérica, más la guerra de Vietnam, más gente en Europa, tenía sus bases militares en todos lados. ¿Qué es lo que empezó a hacer? El Iran Gate empezó a hacer... Hubo un problema porque lo que hacía de América Latina es que utilizaba todos esos aviones que mandaba con armas, los regresaba con droga y la vendía en Estados Unidos. Y luego le echaba la culpa a los mexicanos. Entonces, el chiste aquí es Se que... autosustentaba solo. ¿Cómo así? Exacto, se enriquecía de dinero de drogas. Ujú. Y no solo eso, vendía armas a Irán. Y le convenía porque Irán estaba peleando contra la izquierda. Y la izquierda la estaba potenciando Rusia. Te digo, era lo mismo. Estados Unidos Sí, está o sea, enriqueciendo de la guerra. Siempre buscaba la manera de no verse tan afectado él, pero afectando más a los, Sí, o sea, los otros. porque piensa, ok, lo de la venta de armas es normal, es muy malo porque estás dando armas porque van a matar gente. Ujú. Pero lo de las drogas todavía es un poco peor en el hecho de que compras drogas para que se chingue tu población. O sea, no es como que vendas Sí. drogas y las vendas en otro país. Que esa misma población fue la que te salvó en la guerra, Sí, en la sí. Segunda Guerra. Entonces te digo, estás comprando drogas y las revendes pues en tu país y te digo, estás afectando a mucha gente, a familias, a jóvenes, porque además la droga en esa época era el boom. O sea, ve las películas, por dar un ejemplo gráfico en el que la gente lo haya visto, por ejemplo en Florida o en todos esos lugares,
por ejemplo, en Scarface, cómo la droga está súper normalizada Ujú. y era salir de fiesta y Y darte una raya. Y veías a todos, con traje y sabías, bueno, en los antros con sus trajes y sus rayas, sus pistolas y Sí, todo. era algo súper Toda la normalizado. mafia. Y, te digo, y era algo sustentado por el propio Estados Unidos. Ujú. Y después se deslindaba, son los cubanos, son los mexicanos, era como que Estados Unidos generaba todos los problemas y no era culpable de ni uno, mágicamente. Entonces, digo, eso lo quería dejar claro porque, pues, también fue un gran problema, en parte, por culpa de esto, de que ocupaban, pues, darse abasto. Pero, te digo, eso ya es un problema más profundo que fue el Iron Gate. Ujú. Pero eso, no sé si lo vemos a futuro porque Iron Gate no tiene tanto de información, pero eso después causó más guerras, en Ah. conclusión. Me dejaste traumado con lo que acabas de decir. No eches la, Pues sí, tienes razón. echa la culpa a Estados Unidos. La economía de la guerra está canija. Es un negocio. Pues sí. Nunca vamos a terminar de dimensionar lo grande que fue el Plan Cóndor o qué tan fácil es de que manipulen a la sociedad y que lo hagan con una impunidad que ni siquiera se hable en los libros de historia, siendo un hecho muy importante dentro de ella. Que los intereses políticos siempre estén antes que el bienestar de la gente y el miedo que le causen a esta. Y nuevamente vemos países potencia peleando en territorios que no son los suyos, disfrazando sus intereses como apoyo hacia estos. Y como lo dijo René, la operación Cóndor iba yendo mi nido, perdono, pero nunca olvido. Ah, Oye, Qué buena oye, referencia. dile. Y esto fue la operación Cóndor. Bravo. Ah, no puedo aplaudir. no aplaudes No, que no solo. aplaudo estas cosas. Pero ¿Hay esto algo fue- más? Esto fue la operación Cóndor. Bueno, Mm. tenemos un extra, se podría decir, que es un testimonio de familias afectadas. Ok. No es como un testimonio, pero a la vez no es como que en una página que aquí se les quiero pasar para que chequen también, ahí hay muchos testimonios. Es de una organización Ajá. real. Que ahí es como un testimonio pero escrito, como que ellos redactaron todo y lo apuntaron ahí muy muy bien redactado. Ajá. Que es el plancondor.org, por si lo quieren buscar. Y dice: Daniel en este momento estaba vinculado al movimiento estudiantil y había abandonado el noviciado para casarse. En el año de 1972, ante el aumento de la represión y la persecución política, casado con Aurora Meloni y con 2 pequeñas hijas, Daniel se instaló con su familia en Argentina. En la madrugada del 13 de septiembre de 1974, un grupo de represores uruguayos y argentinos vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en el domicilio familiar de la localidad de Aedo, partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. En la casa se encontraban Daniel, Aurora, las niñas, sus suegros y 2 amigos uruguayos, Luis Enrique Latrónica Damonte y Riviera Moreno. Durante semanas, la esposa de Daniel, Aurora Meloni, junto con la madre de Guillermo Javif, Olga, buscaron sin parar a los 5 secuestrados en varias dependencias policiales y recurrieron a entrevistarse con distintas autoridades de Argentina sin éxito, inclusive en la Casa Rosada, que es como lo comentamos hace rato, ¿no? Que tú puedes ir a preguntar por X persona que está secuestrada, o no secuestrada, sino que la ¿Desaparecido? así que la policía se lo llevó, y pues nunca te van a decir en dónde porque no está en ninguna dependencia policial de ese país. ¿Por qué? Pues porque se lo llevaban a otro país, pues todos Sí. estaban involucrados. O a lo mejor ni llegó a la policía, o sea, O a lo mejor sí, ni lo siquiera mataron y llegó. lo tiraron en un monte. El 29 de octubre de 1974, los cadáveres de Daniel Banfi, Guillermo Javif y Luis Latrónica aparecieron semienterrados en un campo de San Antonio de Aeco, provincia de Buenos Aires, con claras evidencias de haber sufrido violencia, tenían múltiples heridas de arma de fuego y estaban cubiertos de cal viva. Habían pasado casi 50 días de su secuestro. Y esto es algo solo que se supo gracias a que después se encontraron los cuerpos y pues que la madre y la esposa de Daniel hablaron. Sí, recuerdo que hubo como 50,000 desaparecidos Sí. en Paraguay. Ah, Solamente en Paraguay. 50,000 y por ejemplo en esta página que les damos de Plan Cóndor solo hay 805 de Los testimonios, o sea, encontrados 805, en gente de 50,000 y nada más aquí pusieron ellos 805 que ellos fueron los que recabaron toda la información que recabaron está ahí. Y es que además lo grave de este caso es que si lo piensas era un hombre que ya está fuera de movimiento. O sea, él ya se había huido del país y tenía una vida con su pareja y sus hijas. Él ya ni siquiera estaba en el movimiento, él ya estaba viviendo, o sea, se separó ahí para poder tener paz con Sí. su familia.
Y lo peor también es que le tocó a todas dos personas que ni siquiera eran conscientes del movimiento. Sí. Eran amigos. Y llegaron y pues les tocó. O sea, desgraciadamente. Los vieron ahí, pues vámonos de una vez. Ya que están aquí, ¿eh? Sí, no, tío, es lo horrible de todo eso. Ahora sí, Ismael, por favor, tu Voy opinión. a llorar. Cierto. Bueno, nada más una pequeña opinión. Cuando hablamos de estos temas, me pasó igual en MK Ultra. Pues uno siempre dice que está muy traumatizado todo esto porque te cuentan todas las cifras, como ahorita dijo Chuy, de la cantidad que había sido nada más en Uruguay, por ejemplo. Pero a mí cuando me afecta más o cuando me quedo más pensando es en, como este caso, historia detallada. O en el caso de Ted Kaczynski, toda su historia detallada, del Widi, también toda su historia detallada. Ver que pues realmente, o sea, suena muy así como muy epifanía. Pero posiblemente los políticos o los que están encargados en todos esos movimientos o lo que está pasando, obviamente no se interesan para nada en la historia profunda de cada quien. Es como cuando van a juzgar a alguien a un ¿Juzgado? juzgado. Pues ya es lo que dicen siempre, ¿no? De que valga la redundancia. lo que siempre dicen de que no, pues bueno fuera que cada caso se viera de manera individual, Ajá. lo cual pues no se puede. Aquí me pasa lo mismo, porque si se pusieran a ver cada caso individualmente, sí dirías como que, su madre, Sentirías la empatía. estás fregando. Pues es que en sí fregar una sola vida ya es Ajá. muy fuerte. ¿Cuántas familias, por ejemplo, la familia de Daniel y la familia de los amigos de Daniel? Sí, o sea, te llevaste ahí no ya tenía fácil nada 3 que ver. familias diferentes Ajá. y no sabes todo el contexto que hay detrás. Eso es lo que a menos a mí, si digo de que a que solamente me digas una cifra, va, y pues, estuvo gacho. Tuvo Pensar feo en pedo. eso ya Ujú. como que me da más conflicto mental. Eso Sí. es mi opinión. Como que saber el nombre ya dices... ajá, Saber que el nombre de sí, la historia y Ajá. el qué pasó. En este caso, pues me pega más saber que ellos ya estaban fuera, entre comillas, de todo eso y Sí, como man. quiera al final los alcanzó. Sí. Y Jesús, Pues yo Tu tengo una conclusión. posición bastante, pues, en contra de la política, ya sea la de esa época o la moderna. Yo sí pienso que los de arriba realmente son trajeados sociópatas que no suelen pensar mucho por el pueblo. Que sí, que puede haber movimientos buenos, movimientos malos, es normal. No puedes pedirle perfección a un humano. ujú, Solo que en esta clase de movimientos en las que pues no el pueblo nunca gana y siempre es el político el que se ve beneficiado porque pues al final de cuentas no escuchaban al pueblo, literalmente lo silenciaban. Entonces mi conclusión sobre esto es que obviamente no se busca causar un impacto o algo así, sino educar más la mente como pueblo, tener un criterio. El no permitir llegar a tal grado en el que estemos totalmente cegados por lo que hacen los políticos. Y yo siento que actualmente estamos llegando poco a poco a eso. Ya cada vez el político piensa menos en el pueblo. Y a contraparte del pasado, yo siento que cada vez nos levantamos menos a pues hacer revueltas ajá. o simplemente manifestaciones en nombre del pueblo. Porque sí, hay por ideales y ideologías y es totalmente comprensible y lo apoyo. Pero como pueblo siento que cada vez nos estamos más sensibilizando y dejando que el gobierno haga y deshaga. Sí. Entonces, Sí, ya no hay tantas revueltas como O sea, había es antes. como más conformidad, entre Ajá. comillas. sí, exacto. O tal vez desgaste, porque si lo piensas, la generación de nuestros papás posiblemente creció con ese miedo. Porque igual ellos no fueron, bueno, al menos mis papás no fueron a marchas así, porque por ejemplo mi papá es del 69. Entonces no tenía 5 años cuando pasaron todas estas cosas. Llegué a pasar Tlatelolco cuando nació. Pero todo eso a lo que voy yo aquí es que ellos todavía traían frescas esas heridas de Ujú. a lo mejor a un tío se lo mataron, o a su papá, o a su abuelo. Entonces yo creo que después de estos movimientos fueron dejando heridas y ahorita actualmente muchos ni siquiera se acuerdan de las heridas, pero estamos bajo un yugo, yo creo. Es Sí. mi opinión es que actualmente estamos perdiendo un poco de individualidad ante pues, los movimientos políticos y que esto que está aquí era, o sea, todo lo que pasó, mejor dicho, fue una consecuencia de los políticos que si no cuidamos nuestros movimientos, nuestra ideología y al camino en el que tomamos como sociedad y pueblo, se puede repetir muy fácil. O Sí, sea, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. sí, exacto. Entonces digo, estas cosas yo creo que se les debe dar difusión para que la Ujú. gente entienda y se den cuenta de las señales de que no vamos en el camino correcto
Y que en cualquier momento, pues, si hay otra guerra fría, pues puede... Sí, o sea, ahorita Ah. la guerra es comercial, pero te digo, Sí. si llega a haber cosas de ese estilo, es como, no sé, que el pueblo no vuelva a ser títere y no vuelva a aguantar esas cosas. Pero te digo, eso ya es, Ajá. le pide esperas al olmo, no puedo, Sí, si el pueblo se uniera fácilmente podría cambiar las cosas, pero pues sí, para que eso pase se ve muy difícil, la verdad. Bueno, pues esto fue todo el episodio de hoy. Ahí por favor nos siguen en las redes. ahí están abajo. Ahí están abajo, nos siguen en Instagram Y en Twitter, como la Hemeroteca La Podcast. Hemeroteca Podcast. Así es. Ahí ya saben, dejamos extras de los capítulos, imágenes que nos pone nuestro señor editor aquí. También. Alrededor de 9, 10 imágenes aproximadamente, muy buenas. Todo referente al tema y un poquito más. Está pensado para que acabando el capítulo los vean, para que se ilustren más de lo que platicamos. Así es. Sí, O para si, que o entiendan. si Información pagan, extra. o si pagan YouTube Premium, pues pueden verlos también al mismo tiempo. mientras- Exactamente, sí, lo pueden al mismo tiempo. Si tienen más dinero que nosotros, pueden estarlo Lo viendo. pueden ahí. hacer perfectamente. Ajá. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Escuchen rock, ustedes no tengan miedo. Sean Escuchen- rockeritos, escuchen hagan la lo que música sea. que quieran escuchar. Pues sí, les recomiendo el de Rompan Todo y se den cuenta de todo Y eso. Rojo Amanecer. Y Ajá, el Rojo también, Amanecer. Y Forrest recomiéndanos Gump otra vez. temas en los comentarios, así. Sí, ahí en los Ah, sí, comentarios, sí. por favor. pónganos Estamos más abiertos a temas. sugerencias. Ajá. Porque digamos que nos vemos muy fatalistas con todo lo que hablamos, pero desgraciadamente así es la historia. Hay cosas Ajá. buenas en la historia, hay cosas malas, hablamos de Creo que avances científicos. lo único fatal que no hemos hablado es de lo de hadrones. Sí, exacto. Ah, eso fue bueno. Hay avances Pero pues es científicos, diferente. pero es que digamos que la historia está forjada bajo, pues, sobre muertos y sobre catástrofes, pero por eso tenemos que aprender Sí, para sí, no sí, repetirla. Si tienen Ajá, una así historia buena, feliz, adelante. También la podemos contar sin problemas. Una historia buena, nada más así. Sí, no saben una Quién historia sabe, buena. sea feliz. Y pues ya saben, ahí está plancondor.org si quieren saber más información. Ahí como de- que lo dejamos en la descripción. de Leer más datitos. testimonios. Ajá, más testimonios. Y pues ahí nos siguen, por favor. Nos comentan cualquier temita. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.